Muy buenas. A ver, pensemos un momento en algo tan cotidiano como el café de la mañana, o incluso en el aire que estamos respirando ahora mismo. Pues, ¿qué tienen en común? La química, claro, y más concretamente las disoluciones. Hoy vamos a meternos de lleno en qué son exactamente y, sobre todo, por qué son tan importantes en nuestro día a día. Esta es la hoja de ruta. Primero, ¿qué es una disolución? Luego veremos sus componentes, cómo se mide esa mezcla. También echaremos un vistazo a un ejemplo práctico. Y cerraremos viendo por qué todo esto importa, y mucho, en el mundo real. Venga, empezamos. Vale, pues vamos a por la primera parte. Para entrar en materia, nada mejor que una pregunta muy sencilla que va a demostrar que las disoluciones nos rodean por todas partes, aunque a veces ni nos demos cuenta. Sí, a primera vista parecen cosas que no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero la respuesta, la clave de todo, es que son disoluciones químicas. Todos ellos son ejemplos de libro. Aquí la palabra mágica, la que hay que recordar, es homogénea. ¿Y qué significa eso? Pues muy fácil, que la mezcla es completamente uniforme, es igual por todas partes. Si disolvemos azúcar en agua, ya no vemos los granitos de azúcar, ¿a que no? Todo tiene el mismo aspecto. Eso es una mezcla homogénea. Y esta es la imagen clásica que a todos se nos viene a la cabeza, ¿cierto? Cogemos una sustancia que llamaremos soluto, le echamos en otra, el disolvente, removemos un poquito y ¡listo! Ya tenemos una disolución. Ojo, que es muy fácil pensar solo en cosas sólidas que se disuelven en líquidos, como la sal en el agua, pero ni mucho menos. Fijaos un momento en la tabla. El aire que respiramos es una disolución de gases en otros gases, o las aleaciones metálicas, como el acero, son sólidos disueltos en otros sólidos. O sea que esto de las disoluciones nos lo encontramos por todas partes y en todos los estados de la materia. Bueno, ya tenemos claro qué es una disolución. El siguiente paso lógico es ver de qué está hecha. Vamos a desgranar sus componentes y a ver cómo se describen. La verdad es que la idea es muy simple. Tenemos dos protagonistas. El soluto, que es la sustancia que desaparece, la que se disuelve, como la sal, por ejemplo. Y luego está el disolvente, que es el que hace el trabajo de disolver, como el agua. La regla general es que el disolvente es el que hay en más cantidad. Pero, como en toda buena regla, hay una excepción muy importante. Y esa excepción es el agua. El agua es tan buena disolviendo cosas que se la conoce como el disolvente universal. Y por eso, en química, se ha ganado un estatus especial. Casi siempre se considera que el agua es el disolvente, incluso si no es la sustancia que más abunda en la mezcla. Claro, esto nos lleva a una pregunta clave. Vale, ¿y cómo podemos decir cuánto soluto hay en el disolvente? ¿Mucho? ¿Poco? Pues para responder a eso, necesitamos hablar de la concentración. A ver, para entenderlo fácil, imaginemos una fiesta en una habitación. Si hay solo un par de personas, diríamos que la habitación está diluida. Pero si esa misma habitación está a reventar de gente, pues está concentrada. La idea es exactamente la misma con las disoluciones. La diferencia es simplemente la cantidad de soluto que hay. Claro, en química no basta con decir mucho o poco, se necesita precisión. Por eso existen diferentes maneras, diferentes unidades, para medir y expresar de forma exacta cómo de concentrada está una disolución. Vamos a ver las más habituales. Una de las formas más sencillas y directas es el porcentaje en masa. Es muy intuitivo. Si una etiqueta pone solución al 6% en masa, lo que nos está diciendo es que de cada 100 gramos de ese producto, 6 gramos son del soluto. Así de simple. Y aquí está la fórmula, que como se ve no tiene ningún misterio. Simplemente es dividir la masa de lo que disolvemos, el soluto, entre la masa de toda la mezcla, la disolución completa, y se multiplica por 100 para tener el porcentaje. Vamos, un cálculo de toda la vida para saber qué parte del peso total es por culpa del soluto. Vale, y ahora pasamos a la unidad estrella en los laboratorios de química, la molaridad. Suena un poco más técnico, pero la idea es clave. Se basa en el concepto de mol. ¿Y qué es un mol? Pues simplemente es la manera que tienen en química para contar cantidades gigantescas de átomos o moléculas. Y es que la molaridad es una de las unidades más potentes y útiles que existen. Y esta es su fórmula. Es súper importante porque relaciona la cantidad de sustancia, esos moles de los que hablábamos, con un volumen concreto que es el litro. ¿Y por qué es tan fundamental? Porque las reacciones químicas dependen del número de partículas que chocan entre sí, no solo de cuánto pesan. Por eso, la molaridad es la reina del laboratorio. Muy bien, hemos visto la teoría, las fórmulas. Ahora toca ver cómo se aplica todo esto en la práctica. Vamos a ponernos en situación, como si estuviésemos en un laboratorio de verdad.
A ver, no se trata de que resolvamos el problema matemático aquí y ahora, paso por paso. La idea es usarlo como ejemplo para entender el proceso mental. Este es el típico ejercicio que conecta los números, la teoría, con lo que se hace de verdad en una pollata de laboratorio. Y justo esto es lo que se haría en el mundo real. Cada uno de esos cálculos que se hacen en el papel se convierte en una acción concreta y cuidadosa en el laboratorio. Primero, calcular cuánta masa necesitas. Luego, pesarla con precisión, disolverla en un poco de disolvente y, finalmente, añadir más disolvente poco a poco hasta llegar justo al volumen final que queríamos. Así es como se pasa de la fórmula a la disolución real en la botella. Y llegados a este punto, la pregunta es, vale, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué es tan importante? Pues la respuesta es sencilla, porque esto no es solo teoría de libros. Estos principios están en marcha a nuestro alrededor ahora mismo, constantemente. Es que si nos paramos a pensar, están en la medicina, cuando se mide la concentración de alcohol en sangre, en la cocina, con la acidez del vinagre, que no es más que ácido acético en agua, en el coche, con el anticongelante, en el medio ambiente, con la sal del mar, hasta en los productos de limpieza de casa. Entender qué es una disolución es, en el fondo, entender cómo funciona una parte enorme de nuestro mundo. Al final, todo se reduce a esto. Dominar estos conceptos, que parecen básicos, nos da las herramientas para entender la composición del mundo, desde lo más pequeño a nivel de un átomo hasta los sistemas increíblemente complejos que nos rodean cada día. Y con esto llegamos al final. La próxima vez que alguien se prepare un café o se quede mirando el mar, a lo mejor lo ve con otros ojos, pensando en toda la química que hay detrás. Así que la pregunta que queda flotando es, después de esto, ¿qué disolución de nuestro día a día ya no se verá de la misma manera?